Hola, estamos viendo ahora la segunda parte de esta presentación denominada Procedimientos de laboratorio basado en la reacción antígeno-anticuerpo. Recordemos un poco de que la parte anterior finalizamos con lo que eran las pruebas soporte fase sólida, pero específicamente las pruebas Camposillo de ELISA. Y de esta finalmente vimos la importancia de los procedimientos de lavado y ahí quedamos en pendiente. Y esto es la continuación de esta presentación. Sobre algo que puede también favorecer o que tiene relación con la reacción antígeno-anticuerpo en las pruebas de laboratorio es el uso de la interacción biotina-streptavidina. Ya, esta interacción biotina-streptavidina tiene relación en que normalmente ya sabemos que el anticuerpo secundario tiene que ser específico para la clase de inmunoglobulina y la especie animal. Pero ¿qué pasa si podemos preguntarnos lo siguiente? ¿Se podrá unir, por ejemplo, la enzima al anticuerpo primario? ¿O bien se podrá cambiar la molécula reveladora de un anticuerpo? Esas preguntas su respuesta puede ser sí si consideramos la relación biotina-streptavidina. ¿Qué es lo que es esto? Esto proviene de dos moléculas donde la biotina es una vitamina del complejo B y la streptavidina es una proteína bacteriana. Lo que ocurre es que estas dos moléculas al encontrarse tienen una unión con muy alta afinidad y se considera que es la unión no covalente más fuerte de la naturaleza y que es estable en múltiples condiciones. Bueno, entonces eso indica de que hay una gran afinidad entre ambas. Además, la estreptavidina es tetramérica, por lo tanto, por cada una estreptavidina hay cuatro biotinas, y la gracia es que la biotina se puede unir o conjugar a distintos tipos de anticuerpos, por lo tanto, permitiendo tipos de combinaciones como las preguntas que se realizaban en el principio de esta diapositiva. Con esta imagen, lo que nosotros estamos viendo, lo que explicaba anteriormente, la molécula de streptavidina, que es tetramérica, y con biotinas, que pueden tener conjugados distintos tipos de moléculas. Por lo tanto, la unión de streptavidina y biotinas, tenemos finalmente que por cada una streptavidina se unen cuatro biotinas, y las biotinas pueden ser conjugadas a distintos tipos de moléculas, como por ejemplo los mismos anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vemos este ejemplo de Lisa. Tenemos una placa donde finalmente tenemos la que está recubierta con antígenos que queremos buscar sus anticuerpos específicos o unir finalmente. Lo que se podría hacer es que en vez de hacer pasos distintos, bastaría con tener un anticuerpo específico para esta molécula, ¿ya? Y esta a su vez que esté conjugado con biotina, ¿para qué? Para que se pueda unir o realizar una mezcla de qué cosas de estreptavidina, donde sus otros tres espacios están conjugados están unidas a biotina, que están conjugados a enzima, permitiendo revelar la reacción. Esto pudiese ser una prueba de lisa rápida que no requiere o no requeriría de varios pasos de incubación de por medio. Eso sería como una gran ventaja del uso de biotina estreptavidina para distintos tipos de combinaciones en este tipo de pruebas. Seguimos con la soporte fase sólida, tenemos ahora el Western blot. También se denomina o se conoce como inmunoblot. El Western blot se usa específicamente para buscar proteínas específicas dentro de una muestra compleja, ¿ya? ¿Y cómo lo hace eso? Combinando la separación electroforética con el marcaje específico de proteínas con anticuerpos. ¿Y cómo se hace esto? Usando geles de poliquilamida y después de la separación con este gel se traspasa o se transfieren las bandas formadas a una membrana de nitrocelulosa. Con esta imagen vamos a demostrar paso a paso cómo ocurre esta prueba de Western blot. Tenemos, por ejemplo, una muestra con proteínas complejas con distintos tipos de tamaño, formas, cargas, etc. Se realiza entonces esta muestra compleja, por ejemplo, puede ser una muestra de suero, ¿ya? Se realiza una corrida electroforética en este gel de poliquilamida, ¿ya? Como es una corrida electroforética, las partículas o las proteínas de menor tamaño son las que más van a poder avanzar y las de mayor tamaño son las que menos pueden avanzar por los poros que posee este gel. Una vez que tenemos la separación, entonces estas proteínas ya separadas, como tal, se traspasan a una membrana de nitrocelulosa u otra similar. Pero esta transferencia, si se dan cuenta, hace que las proteínas
sean traspasadas en la misma posición en la cual estaban, ¿ya? Por ejemplo, esta de mayor tamaño, tamaño intermedio y menor tamaño, como se dan cuenta, sí son traspasadas a la membrana nitrocelulosa. Y después de que se traspasa, se continúa con el siguiente paso que es unir, digamos, un anticuerpo con una enzima, puede ser una peroxidasa, que se va a unir al antígeno que es específico de ese anticuerpo, ¿ya? Pero posterior a esto, acá puede haber reacción antígeno-anticuerpo, como he consultado antes, acá sí, pero la podemos evidenciar, aún no. Por eso se añade el sustrato para provocar una reacción de color de la enzima y cual se deposita en el mismo lugar donde se produjo la reacción y por lo tanto esta banda va a marcar positiva. Esta es la explicación de cómo es el principio básico del inmunoblot o Western blot. Por ejemplo, acá también tenemos otra imagen de lo mismo, donde hay separación de proteínas por tamaño en esta correa electroforética, más abajo menor tamaño, más arriba mayor tamaño. ¿Ya? Luego ocurre la transferencia de este gel de poliquiramida hacia la membrana de nitrocelulosa, manteniendo la misma dirección de las proteínas separadas anteriormente. Y finalmente se procede con estado de tinción, donde se agrega los anticuerpos específicos para los antígenos. Se puede agregar un anticuerpo secundario conjugado a una enzima, como la fosfatasa alcalina, que es específica para la clase esta inmunoglobulina. ¿Ya? Y con esto finalmente se realiza el revelado de la reacción y donde en el Western blot todas estas marcas oscuras representan que los anticuerpos se unieron a ese lugar en específico y mostrando cuál, que esa proteína que se está buscando está presente y además se puede estimar cuál es su peso o su tamaño en base a distintos marcadores de peso molecular, donde puede entregar aún más información que solamente detectar la presencia de una proteína. Continuamos con los inmunoensayos en línea. En esta familia de pruebas de soporte fase sólida, el inmunoensayo en línea es una técnica que deriva del inmunoblot que recién vimos, ¿ya? En donde se usa la muestra de suero del paciente y se utilizan anticuerpos secundarios que son contra la clase de inmunoglobulina que se está buscando en particular. ¿Ya? ¿Por qué es un derivado del inmunoblot? Porque corresponde al uso de la membrana nitrocelulosa, ¿ya? Y la gracia de esta membrana es que los proveedores ya venden estas tiras con proteínas ya depositadas en forma conveniente para distintos kits. Por ejemplo, veamos esta imagen de acá. Esto es un kit de inmunoensayo en línea para detección de VIH-1 y VIH-2 en muestras de pacientes. ¿Ya? Por ejemplo, acá se puede ver que tiene las tiras algunos lugares de marcaje que son asociados con la intensidad de la reacción, otros para distintos tipos de proteínas, tanto del VIH-1 como el VIH-2, en donde se observa la positividad, por ejemplo, comparando con un control positivo o un control negativo para ver la negatividad. ¿Ya? Esto es basado en que donde existe la coloración es porque hubo la unión del anticuerpo y cuando se reveló la reacción mediante la adición de un sustrato para la enzima, en ese lugar se depositó el color y formaron estas franjas de marcaje positiva. Siguiendo esa misma línea, podemos observar acá en otro formato lo mismo, que en estas tiras, la gracia es que se agrega la muestra, luego se agrega el anticuerpo que va a conjugar o que vamos a buscar, pueden ser todos los anticuerpos del suero y después con un secundario se va a hacer la separación para buscar alguna clase en particular y esa es la que está conjugada con una enzima. ¿Ya? Luego se agrega entonces el sustrato de esa enzima y finalmente va a marcar coloraciones oscuras de donde hubo unión de esos anticuerpos, marcando esta señal como positiva. Entonces, esto que está oscuro acá es reflejo de qué? De que hubo un anticuerpo que se unió al antígeno que estaba depositado en esa línea y se agregó un anticuerpo secundario con una enzima que catabolizó finalmente la producción de una molécula a un producto final coloreado que se depositó en la misma línea donde estaba la enzima. Dejo esta pregunta, ¿qué tipo de anticuerpos que se fabrican en los laboratorios, para uso en los laboratorios, se usarían en las pruebas de Western blot y LIA? ¿Y por qué sería eso?
Les dejo esta pregunta para que la puedan pensar y responder después. Otra categoría son los análisis de estructuras subcelulares. ¿Ya? Dentro de esto tenemos la inmunohistoquímica. Recuerden que estamos hablando solamente de pruebas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? La inmunohistoquímica, por su nombre, donde podemos separar que tenemos muestras de tejidos, ¿ya? De ahí viene el concepto histo, viene inmuno por todo lo que involucra la presencia de anticuerpos y química por las reacciones finales que ocurren. ¿Ya? En estas muestras de tejido, entonces, lo que se realizan son cortes finos, ¿ya? Entonces, al realizar cortes finos y pensando en la tridimensionalidad de un tejido o un órgano, los anticuerpos pueden alcanzar cualquier componente celular. Por lo tanto, nos permitiría marcar distintas estructuras subcelulares, en particular, bajo distintas situaciones o búsquedas en particular. ¿Ya? Esto además requiere el uso de enzimas, ya que el anticuerpo se dirige contra el componente que se quiere marcar, el sustrato de la enzima se cataboliza y el producto precipita en el lugar de donde se unió este anticuerpo. Así funciona básicamente la inmunohistoquímica, no dista mucho de lo que vimos anteriormente con el inmunoblot, pero la diferencia está en el sustrato o dónde está el material inicial. Para las pruebas de inmunohistoquímica existen dos métodos como los más clásicos descritos, que es el primero, la biotina avidina peroxidasa, ya, y bien tenemos también la fosfatasa alcalina y el antifosfatasa alcalina. ¿Cómo funciona o qué significa esto? Ya, primero, como es un corte de tejidos o mediante análisis, digamos, de tejidos, se extraen una muestra quirúrgica o una muestra en particular de algún tejido u órgano. Se realizan cortes principales o cortes pequeños con un equipo denominado micrótomo y se realizan cortes tan delgados como aparecen acá y se dejan depositados en distintas placas. Bueno, también pertenecería a las categorías de análisis de estructura, o perdón, de soporte fase sólida, pero esto tiene otra subcategoría. Bueno, la, el principio de la técnica de biotina vidina peroxidasa, ¿cómo funciona? ¿Ya? Entonces tenemos el tejido ya depositado. Se agrega un anticuerpo en particular que vamos a buscar alguna molécula en especial dentro del tejido. ¿Ya? Y se realiza con, digamos, un anticuerpo producido a partir de un murino. En segundo paso se agrega un anticuerpo que sería generado eh, en un conejo, que es contra el murino en particular, y que está conjugado a biotina. ¿Ya? El tercer paso sería agregar el complejo que tiene la streptavidina con peroxidasa. Ya sabemos que la biotina con la streptavidina tienen una unión muy fuerte, por lo tanto ya tenemos la enzima anclada a este complejo, donde se agrega el sustrato y se forma el producto coloreado que se deposita en el mismo lugar. Ese es un principio de cómo se realizan algunas técnicas en inmunohistoquímica. Ahora el segundo procedimiento, que es el de fosfatasa alcalina y antifosfatasa alcalina, ¿cómo funciona? Tenemos que se deposita un anticuerpo primario que es de origen de ratón, ¿ya? Y tenemos un anticuerpo que es contra la fosfatasa alcalina, esta enzima, y que es un anticuerpo también de ratón. Se agrega un anticuerpo ancla para ambos, que ¿qué es lo que tiene? Tiene este anticuerpo que es contra la porción constante de estas inmunoglobulinas de ratón para provocar esta ancla. Luego, como tenemos libre acá el anticuerpo que es específico para la fosfatasa alcalina, se va a unir y finalmente ya tenemos este complejo armado y se tiene que agregar el sustrato para formar un producto coloreado. Finalmente, como vemos acá abajo, tenemos distintos tipos de tinciones y podemos ver que finalmente hay algunas células en particular que tienen una coloración más o menos oscura o intensa, depende de cuál fue el sustrato y el color que se formó, para poder observar finalmente distintos eventos en algunos tejidos, como por ejemplo en médula ósea buscando células tumorales o malignas, o bien en ganglios o folículos en particular, observando algún tipo de patrón de células en específico de folículos, como se ve en la imagen. Bueno,
Y por lo general, cuando la enzima utilizada es la fosfatasa alcalina, el producto que ese coloreado que se ve es de color café, ¿ya? Por lo tanto, donde hubo color café o donde está el color café es porque hubo reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y eso no involucra, por ejemplo, miren acá, en esta imagen de tejido, bueno, también se realizan contratinciones para poder marcar otros elementos celulares que son más tenues, pero sí para poder identificar. Y fíjense, acá tenemos un patrón de positividad, pero que es de tipo nuclear, o sea, el marcaje que se hizo corresponde a una proteína que es de uso exclusivo del núcleo, de las células de este corte de tejido en particular. Tenemos un patrón citoplasmático. Si se dan cuenta, este es otro corte histológico, pero están marcándose más finalmente el color café como en la parte por fuera. Esto es un patrón, o sea, está marcando el citoplasma, ¿ya? Y eso indica que es un patrón citoplasmático, o sea, la proteína que se busca corresponde al citoplasma de la célula. Y el patrón de membrana, como ustedes pueden ver acá, tenemos las células marcadas y se ve tanto el citoplasma como la membrana plasmática marcada, pero la membrana, si se dan cuenta, es mucho más fuerte. Ahora, ¿por qué marca el citoplasma? No es que marca el citoplasma, recuerden que las células son tridimensionales, entonces eso es reflejo de que se está marcando la membrana, pero la parte del fondo de la célula. ¿Ya? Así que no olviden nunca eso, pero el patrón de citoplasma, perdón, de membrana plasmática se reconoce por eso, por marcaje citoplasma, pero mucho más intenso en los bordes o donde se encontraría la membrana plasmática de las células. La inmunocitoquímica también es otra prueba de estructura, de análisis de estructuras subcelulares, en donde tenemos tres conceptos nuevamente. Inmuno, ya tenemos la reacción antígeno-anticuerpo; cito, nos referimos a células; y química por la reacción final para evidenciar esta reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Acá la diferencia está en que, a diferencia de la inmunohistoquímica, acá se utilizan células en suspensión. ¿Ya? La inmunohistoquímica era un tejido, acá son células en suspensión y su fundamento es similar a la inmunohistoquímica. ¿Ya? Pero acá hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en la inmunohistoquímica, como se realizaban cortes histológicos delgados en los tejidos, entonces algunas células que pueden ser cortadas como en la mitad, en la parte superior, o en alguna otra parte. Entonces, eso permite que, por ejemplo, moléculas con carga, como por ejemplo los anticuerpos, puedan ingresar al citoplasma, ¿ya? En el caso de la inmunocitoquímica, como la célula está en suspensión, para poder ingresar el anticuerpo a la célula se debe permeabilizar a esta, ¿ya? Que la membrana plasmática no deja pasar a los anticuerpos. ¿Ya? No es, los anticuerpos no son elementos hidrófobos que permitan pasar por la membrana plasmática. Entonces eso involucra una dificultad para lo que se quiera ver en la inmunocitoquímica. Sin embargo, existen protocolos donde se pueden permeabilizar las células y sin destruirlas. ¿Ya? Una vez que se realiza este proceso de fijación y permeabilización, se adicionan los anticuerpos y estos sí pueden entrar a la célula y hacer marcaje de elementos intracelulares. Por ejemplo, acá tenemos un aspirado de médula ósea donde tenemos distintas células sanguíneas que se producen allá en la médula ósea, y en rojo sería un anticuerpo anti-CD61, ya que está conjugado con una enzima en particular. Por lo tanto, marcaron estas células que están acá con color, que en realidad correspondería a un megacariocito, que es el precursor de las plaquetas dentro de la médula ósea, porque probablemente se está buscando si es que existe alguna malignidad o algo por el estilo de este linaje celular. Ahora veamos la inmunofluorescencia. Hoy en día, cuando hablamos de microscopía de fluorescencia, se trabaja como un sinónimo de lo que es estudio del sistema inmune, más de enfermedades autoinmunes, diría yo. Bueno, esto se basa en la fluorescencia, y la fluorescencia es un fenómeno de la luz que pueden tener algunas moléculas. Bueno, una molécula cuando no tiene luz en particular está en su estado basal, pero si esta molécula recibe una cierta luz a una longitud de onda en particular, digamos que son fotones de alta energía para esta molécula va a absorber los fotones y va a entrar en su estado de excitación, ¿ya? Y esto ocurre muy rápido por si acaso. Y ese estado hace que sea inestable, por lo tanto, tiene que liberar toda esa energía, y esa liberación de energía
va a hacer que emita otro fotón que tiene una longitud de onda distinta, entonces va a emitir otra, otro color de luz. Eso es el fenómeno. Y cuando no llega luz, entonces este fluoróforo vuelve a su estado basal. Bueno, la gracia es que entonces se dan cuenta, acá tenemos una luz, por ejemplo, que muestra un color como celestito que excitó esto, y finalmente esta molécula va a emitir una luz de otro color, en este caso muestra que es de color verde. Esa es como sería como una combinación típica dentro de lo que es la inmunofluorescencia. La gracia de la inmunofluorescencia es que tenemos que existen distintos fluoróforos, como el FIT-CP, Percip, que pueden ser conjugados a anticuerpos, ¿ya? O bien se pueden también utilizar sondas fluorescentes, quiere decir que son moléculas que se unen a ciertos componentes en particular y que también tienen características de fluorescencia, como la proteína verde fluorescente, DAPI y rodamina. La inmunofluorescencia se realiza por medio de un microscopio de fluorescencia, ¿ya? Esta observación finalmente son, son microscopios que permiten ver finalmente la longitud de onda de emisión. Hoy en día estos pueden captar distintos tipos o longitudes de onda de emisión, ¿ya? Y con un software específico que puede tener el computador asociado, puede crear una imagen superpuesta. ¿Cómo funciona? Bueno, se dan cuenta estos microscopios, que ¿qué es lo que tiene de especial? Se darán cuenta que es muy en particular, bueno, este microscopio trinocular, lo que tiene es una fuente, digamos, donde se encuentra la lámpara de mercurio, una fuente de poder que está acá que alimenta esa lámpara de mercurio, y otros accesorios como modificar de parte de esta luz, intensidad, ángulo, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo ocurre? Esta luz va a llegar por distintos tipos de filtros de excitación, va a llegar una luz en particular a la muestra. Esta muestra, si tiene las moléculas con esta característica fluorescente, va a hacer que ésta emita fluorescencia en distintas longitudes de ondas, ¿ya? Bajo la acción de distintos tipos de espejos u otros, van a hacer que finalmente nosotros, a nuestro ojo en el microscopio, solamente veamos una o un color de fluorescencia en particular. Bueno, por ejemplo, veamos acá la presencia de una proteína en particular en lisosomas, cuando hablamos de que pueden tener distintos tipos de imágenes que se pueden superponer. Por ejemplo, acá en rojo sería el anticuerpo contra esa proteína y que está conjugado a un fluoróforo que emite fluorescencia color roja. En verde tenemos los lisosomas, ¿ya? Fíjense, A y B y C sería la unión de A y B, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense, tenemos partes verdes como vieron los lisosomas y tenemos ahora elementos de color naranja principalmente y no rojo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Porque eso quiere decir entonces que las moléculas en particular que se está buscando, parece que esta proteína tiene distribución en particular dentro de los lisosomas, por eso se observa ese color como mezclando el verde con el rojo, por eso adquiere ese color un poco más naranjo. Ahora, ¿qué ocurre con esa proteína pero en mitocondrias? Fíjense, la misma anticuerpo contra esa proteína y ahora otro anticuerpo para marcar mitocondrias que es de color verde. La superposición, fíjense, está la proteína de color roja y en puntos alejados y todo lo que es la mitocondria que está en verde no tiene superposición, así que esta proteína demuestra que está en lisosomas y no en mitocondrias. Ya, esto es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer o digamos a escalar más lo que es la inmunofluorescencia, pero creo que es un ejemplo claro para mostrar distintas longitudes de onda de emisión y que pueden incluso ayudar a clasificar elementos dentro de una célula. Bueno, como vieron anteriormente, estos microscopios de fluorescencia al final son microscopios ópticos, pero que tienen adaptación para observar fluorescencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá les muestro una imagen que obtuve, que fue sacada por mí personalmente, en un campo 40 por en formato óptico. Acá no se nota muy bien, pero se notan los núcleos de las células que teñí mediante inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Si logran ver bien, se notan las células y si logran forzar un poco más la vista, pueden distinguir el citoplasma un poco alargados en algunas de ellas. Bueno, este mismo campo de estas mismas células, si se apaga la luz y se enciende la fuente de poder
y se deja pasar cierta luz en particular, y obviamente si hay un marcaje específico de anticuerpos con fluoróforos, en realidad esta imagen en fluorescencia es esto, ¿ya? Muchas de las que estaban acá corresponden a estas que están acá a la derecha, la misma imagen en fluorescencia y el mismo campo. Ya, eso más que nada para reflejar de que viene del mismo microscopio, dependiendo de de la configuración, es como se puede pasar del modo óptico convencional a el modo de fluorescencia. Bueno, la inmunofluorescencia tiene dos variantes, que es la directa y la indirecta. Ya, la inmunofluorescencia directa es donde el anticuerpo ya viene conjugado con un fluoróforo y se marca alguna molécula en particular. Ya, también tenemos la variante que es doble fluorescencia, donde tenemos un anticuerpo que marca una molécula conjugado con un fluoróforo de color en particular y otro anticuerpo que marca otra molécula y está conjugado con otro fluoróforo. ¿Ya? Y tenemos la inmunofluorescencia indirecta, en donde se agrega un anticuerpo primario a este elemento que queremos detectar, y luego se agrega el anticuerpo secundario que está conjugado con el fluoróforo. Ya, acá no hay que revelar reacción como lo vimos con la enzima. Acá ya con el fluoróforo basta con tener la luz que incida sobre ese fluoróforo, produzca la excitación y nosotros podemos ver la luz de emisión y poder saber de que está presente. ¿Ya? Fíjense, en esta muestra compleja de células, el marcaje era solamente esa célula que está ahí y a nivel de citoplasma. ¿Ya? Ese es un ejemplo nuevamente de inmunofluorescencia, de ver en campo óptico o el campo de fluorescencia. El mejor ejemplo de inmunofluorescencia indirecta es la prueba de anticuerpos antinucleares, o denominado como ANA. ¿Cómo funciona esta técnica? Ya, esta técnica está estandarizada para trabajar con un tipo de células en particular, que son células en cultivos que se denominan como las EP2. Estas están fijadas y permeabilizadas. Se agrega la muestra de suero al paciente, luego se tiene que lavar para eliminar los anticuerpos u otras moléculas que no se unieron. Ya entonces estos anticuerpos antinucleares van a reconocer distintos componentes de las células si es que están presentes. ¿Ya? Luego de eso se agrega un anticuerpo secundario que es contra la clase de la inmunoglobulina y la especie animal de esta clase de inmunoglobulina, que está conjugado con un fluoróforo. ¿Ya? Por lo tanto, donde exista la fluorescencia es donde se une el anticuerpo y ahí es donde está este complejo y que podemos decir dónde está el marcaje específico. Así entonces cómo funciona la prueba de anticuerpos antinucleares, pero en esta prueba la gracia, más que ver si es que existen o no existen estos anticuerpos, es ver cómo son los patrones de positividad que da, ¿ya? O sea, para las pruebas de anticuerpos es obligatorio informar el patrón de positividad. O sea, si es positiva, hay que, además de decir que es positiva, es mostrar o indicar qué patrón es, ¿ya? Si está negativa, claramente no es necesario, ¿ya? Bueno, acá esta es una imagen como de los grandes grupos existentes de tipos de patrones, por lo menos a nivel de núcleo. Ya, porque estas pruebas, estos anticuerpos también se pueden unir al citoplasma. Por ejemplo, tenemos los patrones más homogéneos, ¿ya? Tenemos patrones más de tipo moteados o punteados en particular, que son puntos a nivel de todas las células. Tenemos a su vez patrones que son de tipo periféricos, pero ese concepto ya no existe en la nomenclatura actual, sino que es de tipo de membrana plasmática, en donde aplica lo mismo químico con la histoquímica. Vemos que todo se marca por dentro del núcleo, pero más por fuerza está en la parte externa de este. O bien tenemos patrones de tipo nucleolares, ¿ya? No son los únicos, pero son como los grandes primeros que podemos empezar a identificar. Son células, ¿cierto? Lo que utilizamos como sustrato, que son células EB2 que están en cultivo. ¿Qué quiere decir que están en cultivo? Que están en una solución que las hace que éstas se puedan multiplicar y crecer. Eso quiere decir que no todas las células se encuentran en la misma etapa del ciclo celular. Hay algunas que estarán en interfase, otras que estarán en mitosis, otras que estarán en profase, otras en metafase, anafase, telofase, etcétera. ¿Ya? La gracia de esto último que les dije es que también un elemento es observar si la muestra que está positiva tiene marca o no células que están en mitosis. ¿Ya? Esto es súper clave para orientar la especificidad de anticuerpos antinucleares. ¿Ya? Obviamente se necesitan controles positivos y negativos para poder
ver finalmente estos resultados. Pero ¿cómo nosotros identificamos una célula en mitosis? Principalmente lo identificamos como cuando está formándose la placa metafásica. La célula que tiene la formación de placa metafásica como tal, ya sabemos que es una célula que está entrando en mitosis. Entonces, no todas las células que están en esa placa donde se realizaba la tinción por anticuerpos antinucleares están en la misma etapa del ciclo celular. Hay distintas. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que dependiendo en qué etapa está, es que podemos detectar patrones que sí marcan, por ejemplo, vemos la metafase, donde patrones que sí marcan el contenido de esta placa metafásica, como vemos acá, que esta sería mitosis positiva, versus también una célula en profase, pero que se dan cuenta, marca todo menos la placa metafásica, esa es mitosis negativa. Ya, ojo ahí, ambas son positivas, pero lo que estamos viendo es que marcan o no la placa metafásica. Pero eso no quiere decir que solamente se refiere a la metafase. En la anafase, cuando ocurre la separación, podemos ver cómo está el marcaje de la placa metafásica. Y acá en otra célula, en otro que tiene también anafase, pero marca todo lo demás menos la placa metafásica. Esta sería mitosis negativa. Veamos el ejemplo con la telofase, ¿ya? Donde tenemos finalmente mitosis positiva como tal, donde marca finalmente bien esto. En interfase no vamos a ver eso si es que está en mitosis positiva o negativa, porque principalmente entre la metafase y la anafase es donde principalmente se pueden detectar esto. Bien, son células que están en cultivo, no todas están en la misma etapa de crecimiento o de mitosis, por lo tanto hay que observar, podemos ver positividad, pero hay que buscar estas células en mitosis para poder identificar si es que están o no están marcando la placa metafásica. ¿Y esto para qué? Esto es para que finalmente podamos separar, porque por ejemplo, veamos acá, tenemos distintos tipos de patrones granulares, ¿ya? Pero por ejemplo, de los granulares, bueno, acá esta imagen se dan cuenta, hay unos que están en color morado, que son nomenclatura obsoleta, que no se utilizan, pero que serían granulares, pero fíjense, hay algunos que son mitosis positiva y otros que son mitosis negativa, ¿ya? Y que están caracterizados. Entonces, fíjense, este que es mitosis positiva, ahí hay placa metafásica. Este patrón también es de mitosis positiva, pero acá también son granulares, donde no se observan finalmente que se marque la placa metafásica. ¿Ya? Eso es importante de separar. ¿Qué es lo que es este árbol? Este árbol está en la guía y lo que muestra finalmente son los distintos tipos de patrones de anticuerpos antinucleares, pero exclusivamente nucleares. Y acá dice una código, una nomenclatura que es AC, AC1 a 14 y también el 29. Esta es una nomenclatura internacional de los anticuerpos antinucleares o los patrones anticuerpos antinucleares, en donde existe una página que es ANA Patterns que muestra finalmente estos distintos patrones y se puede llegar a distintas conclusiones porque es una base de datos súper interesante. Uno puede estar estudiando constantemente y ver cómo aparecen nuevamente distintos patrones. Por ejemplo, esto marca hasta el AC29, pero por ejemplo falta qué pasó con el 15 hasta el 28 porque ahí corresponde, por ejemplo, a otros patrones que son de tipo citoplasmático, mitóticos o nucleares también, perdón, acá están incluidos los nucleares, pero tenemos todos los citoplasmáticos y también tenemos los mitóticos, así que por eso no se ven todo aquí, solamente esto a modo de ejemplo para que puedan separar lo que es si es que están con mitosis positiva o no, entre otras. ¿Ya? Bueno, otra cosa que tienen que ver aquí es que hay algunas que están categorizadas con color verde y otras con color café. Ya, las que están en color verde se refiere a que, de acuerdo a la nomenclatura, son de reporte obligatorio, o bien podemos considerar que la persona está con un nivel competente para informar anticuerpos antinucleares. Y en rojo es reporte opcional o nivel especialista. Ya, por ejemplo, mira, acá en este granular que puede ser formado como granulares, como nivel competente, pero nivel especialista informaría como granular fino o como granular grueso, o AC4, AC5 respectivamente. ¿Ya? Eso quiere decir, o nivel competente solamente puede informarlo como granulares AC4 o 5. Finalmente es esa finalmente las separaciones, qué tan profundo puede llegar a detectar una persona asociada al laboratorio a la hora de informar estas pruebas de anticuerpos antinucleares. La inmunofluorescencia no son solamente para células en cultivo, también se puede utilizar para corte histológico, como podemos estar viendo acá, que
muestran distintos patrones de positividad para algunos cortes histológicos en especial, donde se hacen pruebas que son incluso hasta gol estándar para la búsqueda de algún anticuerpo, en especial en enfermedades autoinmunes. Como inmunofluorescencia tenemos otra variante de la microscopía de fluorescencia, que es la microscopía láser confocal. Más que una variante, diría como una evolución de esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede analizar fluorescencia, pero ahora en distintos planos focales. ¿Qué significa esto? Nosotros en la fluorescencia o epifluorescencia veíamos las células como en dos dimensiones, ¿ya? Veíamos como si fuese un objeto plano, ¿ya? Esa es la epifluorescencia al final. Con la microscopía láser confocal, además de ver el eje X e eje Y, también considera el eje Z para poder tener como la tridimensionalidad de esta y poder verla o tener una sensación o una estructura más de grados de profundidad de digamos, de esta observación microscópica con fluorescencia. Veamos esta imagen, fíjense lo que significa, donde como va construyendo estas imágenes en distintos planos focales a partir del eje Z, o sea, realizando como cortes pequeños de imagen, después se construye esta y se hace la superposición. Fíjense el color naranja. El color naranja en algunas partes está por detrás del color verde, en otras partes está por encima. Ya, no sé ustedes, pero yo veo acá como que se ve una gran red finalmente y bastante tridimensional. Le dan aspecto bonito, pero esa es como la principal función, es como dar este aspecto tridimensional a las imágenes de fluorescencia. Ya para finalizar, vamos a hablar de otro concepto clave de estas pruebas, que es el control isotipo. ¿Ya? Generalmente el isotipo o el control isotipo se trabaja cuando existen señales de lectura y anticuerpos en particular, como por ejemplo la inmunofluorescencia o el Western blot o el inmunoblot, que es su derivado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden existir más señales de las que realmente debería haber, ¿ya? ¿Y por qué? Porque existe un background. ¿Y cómo se genera un background o un ruido de fondo? A partir de interferencias. ¿Se acuerdan cuando definimos una reacción correcta versus una reacción cruzada y las reacciones de interferencias? Bueno, de ahí viene ese concepto de interferencias. ¿Ya? ¿Y cómo se puede corregir ese background o cómo se puede asegurar que lo que se marcó realmente es correcto? Utilizando anticuerpos control isotipo. ¿Ya? Este anticuerpo que se va a utilizar tiene que tener características en particular. Tiene que ser de la misma especie animal usada, clase, subclase y marcaje usado. Pero lo que va a carecer es de la porción FAB, o sea, de la porción que se une al antígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el background se une por uniones inespecíficas, interferencia o que se atrapen los anticuerpos. Por eso se utiliza el control isotipo. Ya. Imaginemos esto, que tenemos un anticuerpo que es específico para esta molécula, que está conjugado a esta molécula de acá. Ya tenemos la porción FAB, tenemos la porción FC, ¿ya? Y tenemos la molécula reveladora. Su variante, o digamos, bueno, ahí está el antígeno que reconoce. La variante de ese anticuerpo control isotipo sería esto. ¿Ya? Tenemos este ejemplo en donde tenemos un anticuerpo particular, ya que es un anticuerpo, un ejemplo que es monoclonal, que se fabricó para detectar una proteína X en células, ¿ya? Entonces, este anticuerpo reconoce el antígeno X, animal que se produjo fue en ratón. La clase es IgG, la subclase IgG2A y la molécula reveladora FITC. Ya entonces ya sabemos, el control isotipo de esto tendría que ser todo esto igual, pero no tiene que reconocer antígeno X. ¿Por qué? Porque no tiene que tener la porción FAB. ¿Ya? Entonces, esto que reconoce nada porque no tiene la región FAB, sigue siendo ratón, IgG, IgG2A y conjugado con FITC. ¿Ya? Sería su control isotipo. Como no, entonces no posee la región FAB, no reconoce la proteína X y por lo tanto toda señal que marque o que evidencie este control positivo por la fluorescencia del FITC sería a uniones específicas o interferencias que tienen la capacidad de haber unido al control isotipo. Veamos un ejemplo. Veamos acá este marcaje que tenemos. Un anticuerpo que reconoce el retículo endoplásmico, que es de origen de conejo, que es IgG, IgG1 marcado con PE o ficoritina.
Tenemos este otro segundo que es contra PGF, que también es de conejo, IgG, IgG1 y PE. Se dan cuenta que para ambos es el mismo animal, misma clase, subclase y fluoróforo. Para ambos, entonces, serviría el mismo control isotipo, ¿ya? Que sería un anticuerpo que no reconoce nada por la ecuación FAB, pero es de conejo, IgG, IgG1 está conjugado con fibroitina. Veamos, esta imagen que nos está mostrando el control isotipo, ¿se ven marcas? Sí, pero esas marcas que están acá no es por algo específico, puede ser por inespecificidades, moléculas que puedan adherir, entre otras. Pero sabemos que todo lo que marque por positivo o fuerte de esto hace que el resto sea positivo. Por ejemplo, el marcaje BGF sí está bien marcando a esa molécula si lo comparamos con su control isotipo, y lo mismo con el retículo endoplásmico si lo comparamos con este control isotipo, porque las ambas son mucho más fuertes que el control isotipo. Ya. Entonces ya sabemos que se observa el control isotipo muy débil, ¿ya? Ambos anti-BGF o anti-retículo endoplásmico son bien fuertes. Entonces se puede concluir que ambos tienen digamos, marcaje específico de las moléculas, y toda imagen que finalmente supere el ruido de fondo o del control de isotipo se considera como positiva para esa molécula como tal. Esa es la gracia del control isotipo, poder marcar y ver esto que es inespecífico y saber, ok, esto sí es específico y esto es específico como tal en la observación que estoy haciendo. Desde el punto de vista de la citometría de flujo, si bien no la hemos visto, la veremos pronto, vemos este ejemplo. En gris correspondería a población, esto es un histograma, cantidad versus marcaje fluorescente. Entonces en gris están las células que no están teñidas con ningún fluoróforo. En amarilla muestra IgG2b PE control, o sea, se refiere al control isotipo, ya que tiene el mismo anticuerpo que se va a utilizar acá, especie, va a clase, subclase, pero sin la porción FAB, por lo tanto su control isotipo, si se dan cuenta, está un poquito más hacia la derecha. Eso quiere decir que tiene más positividad. Todo lo que supere entonces de aquí para acá sería positivo para esta molécula, que es lo que está en color rojo. Lo mismo con este otro ejemplo, pero este es un poco más extremo, porque el control isotipo tiene mucho más señal de ruido de fondo, pero todo lo que sea más hacia la derecha que el ruido con el control positivo será finalmente, perdón, control isotipo va a ser positivo para esa molécula que se está marcando. Ya aquí te ocurre lo mismo, entonces tenemos marcaje de proteínas, ya con contratensión de núcleo y la superposición. Ahora el control isotipo con la contratensión y el marcaje, entonces nos demuestra que sí hay, pero es mucho menos intenso que la proteína, por lo tanto el marcaje de la proteína acá sí que es específico. Para finalmente tenemos que considerar que existen distintas técnicas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. Ya, algunas pueden usar técnicas o anticuerpos monoclonales o policlonales. Ya, de todo este abanico de técnicas que vimos, hay algunas que no son utilizadas en la práctica clínica, lamentablemente, ¿ya? Pero lo importante es que si se comprende el fundamento de estas, es, la, es, es clave, porque es la base central para todo lo que es el inmunodiagnóstico. Todas estas pruebas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpos siguen pasos más o menos similares. Cambia la molécula reveladora, cambiará el soporte donde se realizó la reacción, entre otros, ¿ya? Tienen todos pasos muy más o menos similares que se pueden finalmente reducir y saber bien, y después darse cuenta que es lo mismo, y no tener miedo a poder realizar estas técnicas sabiendo que son fáciles de realizar, tienen estructuras más o menos similares y siguen patrones más o menos similares en sus protocolos de tinción. Con esto entonces damos por finalizada esta presentación. Espero que les sirva, que comprendan bien los ejemplos y que les saquen bastante provecho. Eso, muchas gracias. Adiós.